Ok, vamos entonces a utilizar el estadístico tipo Wall para derivar un cierto tipo de intervalo de confianza, pero que ya va a tener la palabra aproximado. Es decir, vamos a derivar de aquí intervalos de confianza, pero que son aproximados. ¿Eso qué quiere decir? Que la confianza de esos intervalos no es exactamente 1 menos alfa, es aproximadamente 1 menos alfa. Entonces vamos a comenzar con el intervalo de confianza tipo Wall. Entonces, lo que vamos a hacer es utilizar el estadístico tipo Wall y de ahí, de la distribución asintótica de ese intervalo, vamos a usarla para construir un intervalo de confianza para el parámetro. Vamos a suponer que usted tiene una sucesión de estimadores de teta y que S sub n es un estadístico que cumplen esto, que satisfacen que raíz de n teta n gorro menos z sobre Cn converge distribución a una normal. Esto hay que garantizarlo para poder usar. Recuerden que esta es una de las condiciones del estadístico tipo Wall. Si esto es así, como tenemos esto, entonces vamos a usar los cuantiles de esta normal, los vamos a introducir aquí y vamos a despejar de aquí el parámetro teta. Eso es básicamente lo que tenemos. Pero eso, vamos a hacer que eso, ¿cómo se va a lograr? Fijando la probabilidad de cobertura del intervalo en 1 menos alfa. Cuando la fijamos, entonces vamos a encontrar los cuantiles de una normal que satisfagan eso. En otras palabras, la probabilidad de que z sub n esté entre menos z alfa medios y z alfa medios va a ser igual a esto. Estamos cambiando zn por esto. ¿Sí? Y fíjense que esto, ¿cierto? Si yo despejo de aquí teta, obtengo estas dos expresiones. Pero yo sé que esta variable aleatoria converge en distribución a una normal 0,1. Por lo tanto, esta probabilidad se puede calcular de manera aproximada usando la distribución acumulada de una normal estándar. Es decir, esta probabilidad es aproximadamente esto, porque esto converge en probabilidad en distribución a esto, y esto es exactamente 1 menos alfa. Por lo tanto, lo que estoy diciendo es que este intervalo que se crea así, teta n menos z alfa menos Sn sobre raíz de n, y teta n más esto, tiene una probabilidad aproximadamente 1 menos alfa. Es decir, esto se va a volver un intervalo aleatorio con una probabilidad que es aproximadamente 1 menos alfa. Este intervalo aleatorio es un intervalo, va a tener un coeficiente de confianza, porque fíjense además que para calcular la probabilidad eso no debe depender del parámetro teta. Por lo tanto, el coeficiente de confianza de este intervalo es aproximadamente igual a 1 menos alfa, cuando n es grande. Ese intervalo que ustedes están viendo acá es lo que se conoce como intervalo asintótico tipo Wall. Entonces, ¿qué es lo que hay que garantizar? Que se cumple esto. Esto es lo que hay que garantizar. Si usted garantiza que esto se cumple, entonces el intervalo de confianza asintótico tipo Wall va a ser este. Usualmente la S sub n se refiere a la desviación estándar nuestra. Cuando n es pequeño, el verdadero coeficiente de confianza podría estar muy lejos de 1 menos alfa. Es decir, recuerde que como esto es un resultado asintótico, necesitamos que el tamaño de la muestra sea grande, ¿cierto? Hay casos donde el n no tiene que ser tan grande, pero hay otros casos donde sí. Por ejemplo, si la muestra proviene de una distribución que es asimétrica, es posible que necesitemos de n muy grandes. Pero si la muestra proviene de una distribución que es simétrica, n pequeños podrían funcionar muy bien. En general, el intervalo se desempeña bien, aun con muestras pequeñas. Vamos a ver este ejemplo, que es el que vimos ahorita. Vamos a suponer que x1 hasta xn es una muestra normal mu y sigma cuadrado, ambas desconocidas. Entonces ya sabemos, el teorema del límite central me garantiza, bueno, realmente el TLC no es esto. El TLC es aquí con sigma. Esto sería el teorema de Slutsky. Realmente hay que corregir aquí. El teorema de Slutsky me garantiza que esto converge en distribución a una normal 0. Así, si vamos a este resultado, este S sub n justamente es el que está aquí en el denominador, es decir, se están cumpliendo las condiciones del teorema de Wall, esta cosa que estoy poniendo abajo, y esto cumple en esta condición, por lo tanto, según el estadístico tipo Wall, xn barra menos esta expresión, coma, xn barra más esta expresión, es un intervalo de confianza asintótico tipo Wall, con una confianza aproximada de 1 menos alfa. Así, simple, facilísimo. Claro, pero eso es con una normal, con una normal. ¿Qué pasaría? ¿Cómo utilizamos el teorema realmente si esto no fuera una normal? Si esto fuera cualquier distribución. Pues el TLC me dice que raíz de n, xn barra menos mu sobre sigma, como es distribución normal 0,1. Entonces, si la varianza fuera conocida, todavía podría utilizar
el estadístico tipo Wall, solo que aquí en vez de aparecer S sub n, aparecería sigma, porque es conocida. Pero este sería un intervalo de confianza asintótico, es decir, con una confianza aproximada de 100 por 1 más alfa. ¿Qué vamos a hacer? Aquí, por ejemplo, quise mostrarles a ustedes cómo funciona más o menos bien el intervalo de confianza tipo Wall. Entonces, lo que hice fue lo siguiente. Voy a considerar una muestra pequeña. Una muestra, en este caso, de tamaño 15. Y lo que voy a hacer es lo siguiente. Entonces, voy a generar 15 datos de una normal mu sigma cuadrado. Pero los voy a generar con una media conocida. Es decir, yo voy a conocer la media. Y voy a conocer la varianza no, pero la media sí. Listo. Entonces, yo conozco mu. Entonces, voy a generar una muestra de tamaño 15. Calculo este intervalo. ¿Cómo lo calculo? Calculo el promedio de esa muestra y calculo la desviación estándar de esa muestra. Y voy a fijar alfa. En este caso, alfa lo fijé en 90%, o sea, alfa es 0.1 y luego 0.05. Entonces, vamos a suponer que es 0.05 para seguir explicando. Entonces, genero 15 datos de una normal con media conocida y varianza desconocida. Muy bien. Calculo el promedio y calculo la desviación estándar y luego calculo estas dos cosas para alfa igual a 0.05. Y este es el intervalo. Entonces, calculo un intervalo de confianza. Luego vuelvo y hago lo mismo. Genero una muestra de tamaño 15 y vuelvo y hago lo mismo. Y eso lo hago 1000 veces. Aquí voy a explicar bien qué es lo que voy a hacer. Tomamos una muestra de tamaño 15 de una normal 10.1. Mire, ya la conozco. Conozco la media y la varianza. Yo la conozco. Muy bien. Luego calculo el respectivo intervalo de confianza tipo Wall. ¿Cómo lo calculo? De nuevo. Entonces, calculo el promedio, calculo la varianza estándar. Como alfa vale en este caso 0.1, entonces en este caso alfa medio sería 0.05. Calculo este cuantil de una normal estándar. Y luego, y n vale 15, entonces calculo todas estas dos y me da un intervalo de confianza. Luego vuelvo a hacerlo, es decir, vuelvo a generar otra muestra de tamaño 15 y vuelvo a hacer lo mismo, entonces genero un segundo intervalo. Lo que quiero hacer es generar muchos intervalos. ¿Cuántos? Voy a generar 1000. Y voy a preguntarme si la media está, es decir, si en ese intervalo que acabo de calcular está el 10 o no está el 10. Si está el 10, lo tengo en cuenta y si no está el 10, no lo tengo en cuenta. Por lo tanto, como lo voy a repetir 1000 veces, yo tengo que hacerme la pregunta 1000 veces. ¿El primer intervalo contiene el 10? ¿Sí o no? ¿El segundo intervalo contiene el 10? ¿Sí o no? Y eso me lo pregunto 1000 veces. Y voy a calcular el porcentaje de veces que eso pasa, es decir, el porcentaje de intervalos que contienen el 10, o sea, mu. Lo mismo lo voy a hacer para una confianza del 95%. Y lo mismo lo voy a hacer para una distribución T con 5 grados de libertad. Y lo mismo para una distribución logística y lo mismo para una distribución doble exponencial. Y aquí tienen ustedes los resultados. Este es el nivel de confianza esperado, es decir, el que yo fijo. Y este es el que me dio con la normal. Es decir, después de 1000 intervalos, el 87.9% de ellos contenían la media. No está tan mal, no está tan lejos de eso. Para hacer una muestra de tamaño 15, no está tan mal. Con la T, con la logística, me fue mejor que con la normal y con la exponencial. Es decir, están levemente alejados de este punto 9. Con el 95%, observen que estas dos probabilidades son prácticamente muy similares, es decir, son muy similares las probabilidades. Son relativamente cercanas. Imagínense, con una muestra de tamaño 15, ¿qué es lo que me está produciendo estos resultados ligeramente buenos? El hecho de que la distribución de la cual proviene la muestra, por ejemplo, la normal y la T, son simétricas. Pero mire, la logística y la exponencial no son, y sin embargo, los resultados son buenos. Es decir, cuando tengamos un tamaño más grande, yo lo que espero es que las probabilidades de cobertura se vuelvan todavía mucho mejores. Otro ejemplo. Vamos a suponer que tengo una muestra de cualquier distribución, fx dado teta, con teta desconocido. Y que tengo el MLE. Bajo el supuesto de que se cumplen las condiciones de regularidad, nosotros sabemos esto, ¿cierto? Esto ya lo vimos. Que teta n gorro menos teta sobre la raíz de la información estimada, converge una distribución a 1 más 0,1. Y sabemos que si h de teta es cualquier función de teta, entonces yo puedo encontrar el MLE de esa función. Es decir, ¿cuál es el MLE de h de teta? Es reemplazando teta por teta gorro. Y también sabemos esto, ¿cierto? También sabemos que cambiando esto por h de teta también tenemos esta distribución normal. La varianza de h de teta, donde la varianza de h de teta gorro es esto,
Eso también lo vimos del método delta. Por lo tanto, un intervalo de confianza para h de teta se logra simplemente cambiando estas condiciones en el respectivo intervalo de confianza para teta. Es decir, un intervalo de confianza asintótico tipo Wall para teta se obtiene de esta manera. Pero miren por qué, porque es que aquí lo que estoy diciendo es, miren, el teta gorro sería h de teta gorro, teta aquí está, y esto que usted ve aquí es la desviación estándar muestral, es lo estimado. Y eso es lo que me está diciendo justamente el teorema tipo Wall, el estadístico tipo Wall. Por lo tanto, este sería un intervalo de confianza aproximado, pero no necesariamente tipo Wall. Tiene como cara de ser tipo Wall, pero es más derivado de la convergencia en distribución que tiene este estadístico. Entonces, los estadísticos tipo Wall digamos, se nutren de la convergencia en distribución a una distribución principalmente normal, 0. Entonces, aquí lo tienen ustedes. De esta manera, un intervalo de confianza aproximado al 100 por 1 menos alfa por ciento para h de teta, cualquiera sea h de teta, se obtiene de esta manera. Donde que es teta n gorro es el MLE. ¿Y esto cómo se obtiene? Aquí está. ¿Cómo se obtiene esta varianza estimada? Este h' de teta lo voy a evaluar en teta gorro y esto lo voy a evaluar en teta gorro. Todo esto se evalúa en teta gorro, por eso es que queda así. Así que con esto tendríamos entonces una manera de obtener esta estimación. Pero miren, vamos más allá. ¿Cómo utilizamos, por ejemplo, el h de teta? Vamos a suponer que usted tiene una Bernoulli con parámetro P y P desconocido. Y que usted define, bueno, ya sabemos que el MLE de P es P gorro, igual a esto. Pero ¿qué tal si yo quiero estimar esto? Esta razón, P sobre 1 menos P. Esa razón se conoce como el odds. La probabilidad de éxito sobre la probabilidad de fracaso. Así que si utilizamos este resultado, ¿cómo estimo h de P? ¿Qué sería h de P en este caso? H de P sería P sobre 1 menos P. ¿Cómo estimo h de P? Como P gorro sobre 1 menos P gorro. ¿Y cuál sería un intervalo de confianza para esto? Entonces, esto me lo está diciendo, me dice h evaluado en P gorro, por más o menos esto, por la varianza evaluada en P gorro, es decir, por h' en P gorro sobre la información evaluada en P gorro. Así que, como este es el MLE, entonces del ejemplo anterior, ¿cuál es la varianza? Ustedes, esto ya se probó, esto fue un ejercicio que dejamos propuesto de que la varianza de el estimador de este P gorro sobre P gorro es esto, y por lo tanto, un intervalo de confianza aproximado para el odds es h evaluado en P gorro, más o menos z alfa medios por la varianza evaluada en P gorro. Aquí está, la varianza asintótica. Y de la misma manera, yo también podría obtener directamente el intervalo de confianza para P. ¿Cuál sería el intervalo de confianza para P? Pues utilizando este resultado, el teorema del límite, ¿cierto? El que está acá. Esto sería P gorro menos P sobre P gorro por 1 menos P gorro. Esa sería la varianza. Entonces, la varianza de P gorro, ¿cuál es? Recuerden cuál es la varianza de P gorro. P por 1 menos P sobre N. Entonces, el intervalo de confianza para P sería aquí P gorro, más o menos, el alfa medio, por la raíz de la varianza de P gorro. Pero la varianza de P gorro es P por 1 menos P sobre N, pero estimado en P gorro. Aquí lo tienen ustedes. Este sería un intervalo de confianza asintótico tipo Wall para P en una Bernoulli. Y así podríamos tener más ejemplos, pero recuerden, la clave está en ¿dónde? En verificar que se cumple esta condición o que se cumple una condición asintótica, como el TLC o el teorema de Slutsky. Es decir, necesitamos un resultado asintótico que nos lleve al normal estándar y utilizamos ese resultado para hallar los respectivos intervalos de confianza tipo Wall.